Próximo entrevistado, ya tenemos aquí en la mesa de 8 a.m. al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, bienvenido. Muy bien. Sí, por suerte tenemos el sol que es el poncho de los pobres, ¿no? Total, sí. Bueno, le propongo, invitado para hablar sobre la polémica que se generó con el Instituto de Colonización, con el presidente. ¿En qué va a terminar todo esto, no? Porque ya habló el presidente de la República, habló Alejandro Sánchez, que fue el que el primero que notificó la compra de estas 4.400 hectáreas. Bueno, varias cosas, ¿no? Porque realmente se han dicho muchas mentiras sobre esta compra, se han dicho muchas barbaridades y muchos disparates. Y creo que nos corresponde a nosotros responder esas mentiras porque hacen a la calidad del debate político, ¿sí? Al debate público. Acá se dijo que se había comprado un campo de apuro, ¿sí? Porque estaban las oficinas públicas cerradas por el duelo. Eso es falso, ¿no? No estaba ninguna oficina pública cerrada por el duelo nacional, por la muerte de José Mujica. El instituto sesionó normalmente, como lo hace todos los miércoles, y sí tenía un plazo que era el viernes que vencía la opción de compra. Acá se dijo que se pagó un sobrecosto brutal, ¿sí? Por esa compra, que era una compra que se estaba pagando, que se estaba perdiendo mucha plata por parte del Estado. Eso es falso. Lo que se hizo fue establecer, en función de lo que la ley marca, que es que una vez que se da una transacción entre dos privados para la compra, en este caso de un campo, con determinadas características en función del área, de la productividad de ese campo, se le ofrece al instituto y el instituto tiene 20 días, ¿sí? Para tomar esa opción de compra. Está bien, pero ¿es el precio real del campo o depende de la necesidad del comprador? Es el precio de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Es el precio de mercado se define... Porque si uno lo necesita, capaz que puede llegar a valer más porque es un campo lindero. Está bien. Ahora, además de del precio de mercado que queda fijado por la transacción, ¿sí? Que el Estado lo que puede hacer es comprar en las mismas condiciones, tenemos los informes técnicos del instituto, ¿no? Esa fue la cuarta mentira, digamos, que se dijo. Se dijo que no había informe técnico. Sí, tenemos informe técnico a nivel central, tenemos un informe técnico de la regional de colonización de Florida. Se dijo que no se había visitado el campo por parte de las autoridades, eso es falso también. Entonces, yo ya nombré 5 mentiras, ¿tá? Una vez que se da ese precio, ¿sí? Los organismos, en este caso el Instituto de Colonización, los servicios técnicos no políticos, ¿sí? Dicen, bueno, de lo que se pactó, ¿cuánto sería razonable pagar para los servicios técnicos? ¿Está bien? Y los servicios dicen que está por debajo, digamos, por encima, un 2,5. ¿Está? La reglamentación que definió el gobierno anterior es que hasta un 5% más de lo que establece se puede pagar. La sexta mentira, que no había proyecto, en este caso, nunca hay proyecto. Y esto me parece bueno explicarlo, porque... ¿Por qué nunca hay proyecto? Porque el Cuando instituto... uno decide, mi pregunta, me imagino que los televidentes están preguntando lo mismo. Claro. Cuando uno compra una casa, por ejemplo, sabe que la casa le sale 50 y que va a tener que poner 20 para arreglar la casa, porque si no, no puede hacer usufructo. A ver, por general cuando uno compra, funciona así. Sí. En el instituto no funciona así. No, me gusta el ejemplo de la casa. Cuando uno compra una casa dice, bueno, necesito una cochera, un jardín, 2 cuartos, un baño y una cocina, ¿no? Eso es lo que hace el instituto. O sea, el instituto tiene un plan estratégico, sí, en donde dice, bueno, nosotros precisamos un campo para lechería que contemple a la colonización de 15 o 20 productores, que pueda llegar, por ejemplo, en el caso del forraje, como se espera en a más de 100 productores, ¿sí? Y en función del mecanismo que establece la ley para adquisición de tierras, que es esto que yo mencionaba, que todos los que venden campos en todo el país lo saben, que tienen que ofrecer antes de que se cierre la transacción entre privados, el instituto toma o no toma la compra. ¿Cómo la toma? A partir de los informes técnicos, ¿sí? Y obviamente después es una decisión de carácter político. Entonces, el instituto establece las necesidades, las características y en función de las transacciones que se van dando, toma la decisión. ¿Pero saben cuánto le va a salir sobre el precio?
llegar a lo que necesita? Bueno, ¿Me entiende la pregunta? Sí, obviamente que se hace un análisis. El riego, por ejemplo, ¿no? Bueno, el riego. Que al final dicen que no está. Bueno, Claro. eso está por verse, ¿no? Ahí tenemos un diferendo ahí, pero, por ejemplo, se dijo que los productores iban a comer ensalada con aceite de oliva, ¿no? Es decir, como que permanentemente uno ve que hay un intentar bajarle, ¿no? O denostar, digamos, la política, que es lo que está detrás. ¿Por qué esta es la mejor opción o fue la mejor opción? Bueno, porque es una opción muy buena, porque evidentemente son campos buenos. Tuvimos la opinión, por ejemplo, de todas las asociaciones lecheras de la región, en donde le plantearon al gobierno que era una buena compra, y de hecho sacaron un comunicado. Sí, de Maldonado, San José. Maldonado, 3 o 4, ¿no? de Rodríguez, Sí. de Florida, ¿La de San Ramón. ¿Sí? Entonces, una vez que se define la compra, en este caso tenemos, por ejemplo, como se decía, los pivots de riego, tenemos una estancia. ¿Pero ¿sí? están o no están? Bueno, por eso yo Los decía que pivotes, hay un diferendo. Ahí seguramente eso va a terminar en la justicia. Pero en todo caso, tanto los olivares como la estancia, justamente como se hizo en otros proyectos anteriores, van para capitalizar el proyecto productivo. Porque Significa eso que evidentemente se van a vender. Sí, para desarrollar un proyecto de carácter lechero, que es la prioridad, que es lo que nosotros como Frente Amplio le dijimos a la gente que íbamos a hacer. ¿Sí? Acá nosotros no estamos haciendo nada extraño. Nosotros en octubre ganamos las elecciones, dijimos queremos llegar a 25.000 hectáreas. ¿Cuántos habían comprado en el periodo anterior? Se compraron 12.000. Y el promedio de los gobiernos frente amplistas era 40.000. Entonces, acá en realidad lo que hay es un intento por hacer caer un buen negocio. Se han, digamos, utilizado adjetivos de todo tipo, ¿no? Se dijo que esto era un capricho. Inclusive dijeron que era un capricho de Tupamaro. Yo no sé si Carlos Enciso es Tupamaro, me parece que no. Si las asociaciones lecheras son tupamaras, me parece que no. Que en las asociaciones lecheras hay productores blancos, colorados, frente amplistas, y que en todo caso lo que quieren y lo que le están pidiendo al gobierno es que para poder acceder a la tierra, colonización haga lo que tiene que hacer. Sabini, el anuncio se hizo en un contexto muy especial, Sí. ¿no? Que también eso ha sido criticado. Obviamente que me consta que las oficinas públicas funcionaron, porque yo soy funcionario público y trabajé todos esos días. No lo sabía. Entonces, pero Entonces, ¿cuándo se empezó a metió. gestarse esto? Porque esto no se resolvió en 4 días. ¿Cuándo empezó toda esta No, historia? O sea, evidentemente se tuvimos, comunica en digamos, este contexto tuvimos especial, se da en no. el contexto especial de la muerte de Mujica. Se da, pero es lo que yo te decía. ¿cuándo empezó esto? Se dio ¿Febrero, marzo, claro. enero? No, 20 Abril. días, 20 días antes, 20 días antes. de la compra. De la compra, ¿no? bien. ¿Por qué? Porque justamente es lo que establece la ley. La ley, está. ¿no? Entonces, sí, tuvimos la desgracia que falleciera Pepe y que justamente el día miércoles, que es cuando sesiona el instituto, pero esto fue, digamos, fruto de una casualidad. Por supuesto que Alejandro Sánchez, como Ahí se cierra, secretario de digamos, se cierra Presidencia, la decisión. tenía claro que esto se estaba gestando y nosotros vamos a homenajear a Pepe con acciones de gobierno. No lo vamos a homenajear con discursos. Y esto, como decía Yamandú, bueno, es un debate político de primer orden. Los mismos actores que cuestionan esto, cuando cerró Calcar, que cerró justamente por falta de cuenca lechera, nos decían, durante los gobiernos frente amplistas fue donde más se extranjerizó la tierra. Ahora si vamos a comprar tierras, van a criticar la compra de tierras también, ¿no? Entonces, parece que en realidad el problema es que no están de acuerdo con la política, ¿Y en no qué? que no Ayer- están de acuerdo con esta compra en particular. Ayer acá en la mesa Sebastián da Silva comparaba esta compra con otras inversiones que realizó el gobierno de Frente Amplio, Sí. por ejemplo, en vidrio. Sí. ¿Usted cree que es comparable? Bueno, podemos compararlas con otras inversiones exitosas, ¿sí? Si uno mira con un ojo solo, obviamente. Empresas que han fracasado, hay del sector público y privado podemos encontrar un montón. Inversiones exitosas también. Te voy a poner un ejemplo, que se ve que Da Silva no lo conoce. Cuando gobernó Mujica, se hizo una interconexión eléctrica con Brasil y con Argentina, ¿sí? ¿Ustedes saben cuánto le permitió vender de energía al gobierno de la calle Pou a Brasil? ¿Saben? 1.000 millones de dólares. La misma empresa que fue la encargada de la regasificadora, que sí que fracasó, donde cobramos una garantía de 100 millones de dólares. Pero cuando uno analiza el sector productivo, sabe qué van a pasar y cuántos préstamos tenemos a lo largo de la historia del Brou a empresas que luego se fundieron. Un montón, por supuesto.
¿Eso quiere decir que los tenemos que dejar de apoyar? No, tenemos que saber que cuando uno hace una inversión, y diría, en este caso no es comparable con Enviro, porque estamos hablando de un bien que es muy preciado, que es la tierra. Es decir, ahí tenemos una garantía enorme del instituto, porque si uno mira qué pasó con el precio de la tierra en los últimos 10 años, y se multiplicó por 10. Entonces, no es que estamos, digamos, utilizando los recursos públicos como un capricho. No, estamos utilizando los recursos públicos con un objetivo programático de gobierno que tiene que ver con cumplir el rol que tiene colonización y con un sector que dijimos que íbamos a priorizar dentro de las 63 medidas de gobierno, que es el sector lechero. Me quedé pensando en lo que mencionabas respecto a los pivots de riesgo, que dijiste, bueno, habrá que ir a la justicia. ¿Está bueno ya arrancar en esos términos? Bueno, evidentemente, porque, cuando uno tiene... ahí falló algo. No, yo creo que lo que hay son intereses muy grandes, ¿no? Porque acá estamos hablando porque uno dice, bueno, esto, tanto ruido que hace se compra, bueno, con una razón entendible. Acá hay gente que está tenemos que ir a la plata. Justicia ya de entrada. Y sí, estamos perdiendo... Estamos hablando de $2,5 millones, Salem. Acá, yo no tengo el precio exacto, sinceramente, pero lo que está muy claro es que hay privados que están perdiendo plata, ¿sí? Y que llevar adelante esta política erosiona intereses privados. La persona que iba a hacer la escritura pierde una suma muy importante. La persona que hizo de intermediario, ¿sí?, va a perder una suma muy importante. Pero eso parte y seguramente el que vende dice, no, esto no está incluido. Capaz que podemos volver al ejemplo de la casa, ¿no? Si de repente vos compras, te fuiste a la casa y te dio un aire acondicionado, salvando las distancias, obviamente, claro. Y después te ves que se lo llevaron, no estaba incluido. Bueno, hay que ver el contrato, qué es lo que dice. Claro. Entiendo que la persona que vende dice que no está incluido. Desde colonización se nos dice que sí, que está incluido. Entonces ahí tenemos una diferencia. ¿Cuántos colonos se beneficiarían de esta adquisición? Bueno, como colonos propiamente dicho, estamos hablando entre 16 y 20 familias. Y en el caso de campos para forraje, que ahí tenemos experiencias muy buenas, porque eso es lo otro que yo quiero decir. No es que se está desarrollando una política sobre la base de la nada. No, tenemos experiencias muy buenas en San Ramón, en Cerrillos. ¿Por qué nada más que 16 colonos? Porque la tierra está alcanza solo para sí, más o menos. Estamos hablando de 4.400 hectáreas. Por el promedio de las hectáreas, porque después otra parte del campo va a ser destinada para forraje, que ahí sí tenemos unos 100 productores. Y todo el derrame, por eso, digamos, yo decía un poco en broma lo de Enciso, pero las autoridades políticas de Florida están interesadas en que esto se lleve adelante, porque se genera un movimiento económico en donde vos producís, digamos, un producto como la leche, que genera movimiento, que genera derrame, que genera fletes, que genera compra de insumos, que genera forraje también, y ahí te permite a los productores hacer economía de escala. ¿Y cómo Entonces, se selecciona el colono? Bueno, eso es muy importante también, porque lamentablemente... Porque creo que hay como 1.800 en lista de espera, ¿no? Sí. El instituto tiene una historia bastante triste en ese sentido, ¿no? Todos recordamos... Yo te quería preguntar qué datos tenés en cuanto a colonización en lo que ha sido el desempeño en estos años, ¿no? Porque se habla de subarrendamiento, se habla de colonos VIP, se habla de todo, ¿no? No, pero vamos entonces, por partes, yo no puedo responder 4 preguntas al mismo tiempo, ¿qué datos tenés vos de...? Puedo responder una. Vamos por partes, vamos por partes. No, yo decía... Está vinculado. Cuando decía que tenía una historia triste, me refería a que para acceder a los campos muchas veces había que tener un amigo político. Esto lo sabemos todos y podemos recordar, yo no quiero traer a colación, pero saben de qué estoy hablando, ¿no? Uruguay, claro. Entonces, no es como me dijo el otro día un panelista, esto es para los amigos, ¿no? Yo y lo sé que dentro del instituto tampoco esa es la política, no tiene nada que ver. Acá se va a hacer un proceso en donde se va a hacer un llamado, los productores van a tener que presentar un proyecto productivo, en el caso de tanto como los campos de recría como de forraje también, ¿sí? Y se va a hacer un proceso de selección para quienes se demuestren estar más aptos, porque es lo que establece la ley además. No es que vamos a decir para vos sí, para vos no, esto va a ser un llamado abierto en donde los productores se van a poder presentar en un mecanismo competitivo que nos parece además que ha sido bueno y que ha dado muy buenos resultados, porque esto es lo otro que yo quería decir. Hace 10 años, más de 10 años, estuve en la presentación anual de la Sociedad de Productores de Leche San Ramón. Ustedes saben que yo fui diputado por Canelones, ¿no? En esa presentación estaba Pepe Mujica, estaba Marcos Carámbula y estaba Yamandu Borsi como secretario general. ¿Qué nos decían los productores? Estoy hablando hace 10 años, que estamos muy contentos con el campo que había comprado Colonización hace unos meses, ¿sí? Porque les había permitido bajar los costos de los insumos,
porque se estaba, digamos, con un campo de carácter forrajero, que también se decía que era inundable, como se está diciendo de este, como si eso, digamos, inhabilitara la tierra, sabemos que eso no ocurre. Y esos mismos productores, ahora con la sequía, esta sequía que tuvimos hace 3 años, pudieron sobrellevar justamente la sequía porque tenían ese campo forrajero. Entonces, hay muchísima experiencia que muestra que esto no solo es posible y es viable, sino que va a ser exitoso. Y por eso nosotros estamos muy tranquilos que si se hace una interpelación, como se dijo, tenemos muchísimos argumentos para defender esta compra. Otro de los puntos que se tocó y generó polémica es la situación del presidente del Instituto vamos a Nacional eso. de Colonización. Ningún problema. ¿Violó o no violó el artículo 200? Yo digo, en la O vida sí, hay sí, que una resistir cosa, archivo, ¿no? pero va a Y pasar. nadie resiste archivo acá. Durante el primer gobierno de Sanguinetti, el gobierno de la calle Padre, el segundo gobierno de Sanguinetti, el gobierno de Jorge Valle, donde Bordaberry era ministro, ¿sí? En todos esos gobiernos tuvimos colonos que fueron directivos del Instituto Nacional de Está Colonización. bien. Entonces, Más allá déjame de eso, terminar. Si en ese momento a nadie se le ocurrió que era inconstitucional, los que nombraron a esos directores ahora dicen, no, es inconstitucional. O sea, pero se dieron eso no cuenta es. Se lo ahora. dijimos a Da Silva ayer, o sea, No, se votó la veña hay del que ser- Parlamento. en Se votó la realidad- veña del Parlamento. Eso es ¿no? otro Claro. capítulo que Claro. es ya, digamos, Da Silva sabía que vergonzoso. era colono, lo dijo acá, sabía que era colono, Y lo votó. lo votó por un acuerdo. Porque hay acuerdo, que llegaron a un acuerdo y se votó la veña. Está bien, pero o sea, entonces- los acuerdos son más importantes que lo que se prohíbe o no se prohíbe por constitución. No, Eso es a lo que voy. No, es que justamente, ¿cómo es tu nombre, perdóname? Viviana. Viviana, discúlpame. Soy un desastre para los nombres, No no, te no lo tomes preocupes. personal. Lo que estamos debatiendo es si es inconstitucional, porque es sumamente opinable que cuando no hay un solo caso en la justicia que diga, porque ¿quién dice que es inconstitucional? No es ni el senador Da Silva, ni Bordaberry, En base a lo que ni diga- Martín es en base Rizzo. a lo que diga la Constitución. No, es en base a lo que diga la Suprema Corte de Justicia cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad. Eso no pasó. Y si yo lo llevo al extremo, que es lo que dice Bordaberry, bueno, entonces todos los actos de gobierno desde el año 85 al 2005, por lo menos, son nulos. Porque entonces estuvieron mal integrados todos esos organismos. ¿No? Entonces, Sí, no se sí, puede... seguramente sí. No se puede ser... Seguramente sí, entonces, pero No, eso no se puede ser tan- ¿no termina normalizando una irregularidad? Bueno, pero es que hasta ahora para nadie era ¿Y irregular. puede pasar ahora? ¿Y podría pasar ahora? Bueno, eso es lo que estamos... Capaz que hasta sería un buen ejemplo Mirá, que ahora dijera, vamos- no. Bueno, esto fue todo un desastre. no, bueno, está bien. ¿Entendés No, lo que te no quiero nos decir? dimos cuenta, qué mal que estuvimos, pero alguien ¿no? tiene- No, no. Pero alguien tiene que No un es que día- estuvo mal antes y está Pero mal sí, ahora. Es que antes sí. para nadie era un problema esto. Para Bordaberry cuando era ministro Para el de sistema político ganadería. no era, Claro. no era un Y problema. claramente no. Claro. Empezó a hacerlo ahora que el Frente Amplio nombró un colono de presidente. Y es más, tan opinable es que el propio Viera tiene un informe jurídico que hizo previamente, como corresponde, y pidió un informe jurídico donde le dice que no es incompatible. Entonces, después, ¿cómo vota cada senador? Que ese es el otro aspecto. Bueno, corre por cuenta de cada uno. Obvio, obvio. ¿No? Eso es clarísimo. Si uno no hace su trabajo, si Robert Silva no hizo su trabajo, bueno, problema Robert Silva. Después salir a decir que está indignado porque era colono. Todos los que estamos en ganadería sabíamos que era colono. ¿Sí? Y es más, porque acá también se dijo, no lo dijo Robert Silva, pero se dijo que se había querido ocultar. Si yo quiero ocultar que soy hincha de Peñarol, no hago una conferencia de prensa diciendo que soy hincha de Peñarol. Pero Y para- Viera salió de la conferencia de prensa Está bien. donde asumió pero más allá diciendo de, que era más allá de colono. lo que dicen, de lo que pasó, que sí, bueno, ¿qué sería lo coherente? Respetando la ley, la Constitución, la justicia. Bueno, ¿qué es lo que corresponde lo- hoy 23 de mayo de 2025? Si fuéramos coherentes, Si fuéramos a mi coherentes y entender, respetáramos la no Constitución, habría la ley, ningún problema con no que hay. Viera sea Bien. colono. Es eso. El presidente, que tiene, digamos, su visión también, Ya fue Yamandú, muy claro, ¿no? Yamandú entiende que si esto es un problema, bueno, despejemos el problema. A mí me parece bien, pero yo lo que digo que esto es totalmente opinable. Porque hasta ahora, Pero en 40 años de historia de vida democrática, nadie lo cuestionó. Despejar el problema es que se busque un testaferro, un familiar
porque en realidad es lo mismo. Lo que dice la ley es que no se puede ejercer, la ley no, la Constitución, simultáneamente. ¿Por qué? Bueno, uno encuentra diferentes casos, por ejemplo, en los entes autónomos fundamentalmente, en donde teníamos funcionarios, como el caso de ANCAP y de UTE, que fueron presidentes, ¿sí? Según lo que dice Robert Silva y lo que dice Pedro Bordaberry, ni siquiera podrían haber sido nombrados, ¿no? Porque si yo soy funcionario y tengo por lo tanto un vínculo directo con la empresa que quedó vi. en suspenso hasta que terminaron. No, primero se los nombró Exacto. y después quedan suspensos. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esa Pero cuestión. es diferente con Colono, ¿no? Bueno, hay que ver cómo No se es hizo lo mismo. antes. Algún colono Sí. que era directivo, eso es lo que estuvimos averiguando, justamente lo que hizo fue un traspaso, ¿sí? Y de forma de no tener ese conflicto de interés. A mi entender, ese conflicto de interés se podría dar si se da que el instituto trata algún tema específicamente que lo involucre. Que tiene que ¿no? abstenerse. Es seguro, debería, porque además estamos hablando de organismos colegiados, eso Sí. digamos facilita un poco, no es como por ejemplo en secundaria, que bueno, que tuvimos que eso es lo que dice la primera parte del artículo de la Constitución, ¿no? Que uno no puede designarse en un cargo, ¿no? Cosa que sí hizo la directora de secundaria, que además casualmente el jefe era Robert Silva, pero bueno, detalles. En todo caso, lo que dice la Constitución es que no se puede ejercer en forma simultánea, por lo tanto yo creo que si para los que tienen dudas, yo no la tengo, si eso se resuelve, perfectamente podría seguir en su cargo y eso no sería un problema. Gracias por la visita. Muchas gracias. A ustedes. Un placer recibirlo.